¿Qué viene a tu mente cuando piensas disciplina de la iglesia? Toma 30 segundos para pensar, ¿qué viene a tu mente? Vamos a hablar del tema de la disciplina a la iglesia. ¿Y qué viene? Hay un ministerio que se llama Lifeway, es una editorial que provee de recursos. Y este editorial hizo una pequeña encuesta. Y en esa encuesta se hacía esta pregunta: ¿qué es lo que viene a tu mente cuando piensas en disciplina de la iglesia? Y las respuestas fueron: a mí me parece que es venganza, dijo alguien. Otro dijo: eso es igual a enojo. Otros más dijeron: eso suena a castigo. Y otros dijeron: eso es literalmente legalismo. Lamentablemente, nadie consideró la disciplina de la iglesia y la unió con conceptos como gracia, amor, compasión. Y me parece que ese es el común denominador de la iglesia actual. Hoy en día nosotros vemos que tenemos un concepto equivocado de lo que es la disciplina de la iglesia. Y por eso, como tenemos un concepto equivocado, nosotros rechazamos el tema de la disciplina de la iglesia, cuando en realidad deberíamos promover la disciplina de la iglesia, cultivar la disciplina de la iglesia, disfrutar la disciplina de la iglesia, porque es algo que la iglesia necesita. Ahora, permítame aclarar algunas cosas que son importantes acerca de la disciplina, ya que en nuestra atmósfera se ha estado escuchando acerca de este tema de la disciplina. En algunos casos ponen la disciplina como sinónimo de discipulado, otros como sinónimo de consejería. Y la pregunta es: ¿son estos términos referencia a actividades diferentes de la iglesia o es lo mismo? Y déjenme decirle que a lo largo de la Escritura nosotros encontramos el término disciplina y discipulado. Sí encontramos el término discipulado con mayor constancia. Y quisiera decir, si me permiten poner una pantalla, que la disciplina de la iglesia, el discipulado de la iglesia, si me ayudan los del sonido, gracias, es parte de la vida eclesiástica. La vida de la iglesia está rodeada de discipulado, y algunos podrían llamar el discipulado como disciplina, otros podrían llamar como consejería, pero para efectos de este sermón voy a estarme refiriendo a la disciplina y el discipulado continuamente, y lo estaré haciendo en dos tenores. El primero es que nosotros entendemos que el discipulado, disciplina o consejería tiene un aspecto formativo. El discipulado, consejería o disciplina tiene un aspecto formativo, y eso es parte de la vida. Todos los días estamos en un discipulado, en un proceso de disciplina o en un proceso de consejería en donde estamos formando. De hecho, todos aquí son discípulos y discipuladores. Todos aquí son aconsejados y consejeros, todos. Porque cuando se acerca alguien a ti a preguntarte algo, tú estás tomando el rol de consejero. No sé qué tipo de consejeros pueda ser yo, pero al final soy un consejero. No sé si es bueno o malo. Deseo ser un buen consejero, pero estoy siendo consejero. Así que la vida de la iglesia tiene esta parte formativa donde todos los días estamos discipulando, disciplinando o aconsejando. ¿Y dónde lo hacemos? Pues en un discipulado continuo. Cuando tú te reúnes continuamente con alguien, lo estás discipulando. Aunque no tengas un programa que de 2 lecciones, estás discipulando. Pero también nosotros como iglesia promovemos continuamente que cada miembro de la iglesia sea parte de un grupo pequeño, donde esté recibiendo esa atmósfera del discipulado. Pero por otro lado, este discipulado formativo es un lado, y por otro lado encontramos un discipulado, disciplina o consejería correctiva. Y cuando nosotros hablamos de la consejería, discipulado o disciplina correctiva, estamos hablando de un proceso específico donde alguien tiene que estar
en una consejería sistemática, continua, durante un tiempo, porque ha pasado por un momento difícil en su vida donde necesita recibir instrucción acerca de un tema. Pero también nosotros en este discipulado correctivo encontramos que hay una descripción de lo que Dios nos manda a hacer en Mateo 18. Y eso es parte de la vida eclesiástica. Entonces, estos dos elementos son parte de la vida de la iglesia. No podemos desconectarlos. Entendiendo esta estructura, entonces podemos afirmar que el discipulado no es un programa que la iglesia establece, sino es el hábitat, la atmósfera de la iglesia, donde todos nos desenvolvemos. No es que, hermanos, les invitamos a ser parte del programa, no. La vida de la iglesia se trata de un discipulado continuo, de una disciplina continua, de una consejería continua, ya sea formativa o sea correctiva. Espero que eso sea claro. Todo lo que hacemos tiene como propósito discipular a las personas, ya sea en esa parte formativa o correctiva. Y mire Pablo cómo lo dice a los hermanos de Corinto en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, versículo 26, la última parte del versículo 26 dice: hágase todo para la edificación. Todo lo que hacemos tiene como propósito edificar, formar, aconsejar, discipular a la iglesia. ¿Y por qué hacemos esto? Porque la iglesia es la representación visible de la gloria de Dios en esta tierra. La iglesia es la embajada del reino de Dios en esta tierra y precisamente necesita ser formada cada día más a la imagen de su Señor. La iglesia es la portadora de la gloria de Dios en esta tierra. Oh, mi querido oyente que estás aquí, si tú no eres un creyente y estás aquí, Dios te ha traído para que escuches el glorioso mensaje del evangelio. Pero para ti que eres miembro de esta iglesia, quiero recordarte que Dios te ha dado a ti el privilegio de representar, de llevar la gloria de Dios por el lugar donde tú estés. Y si tuviera que ilustrarlo de una forma, pudiéramos ilustrarlo como esa montura sobre la cual tú pones un diamante. La iglesia puede ser ilustrada como ese anillo que porta la hermosura de un diamante. La belleza de la montura, del anillo, es proporcional a la hermosura del diamante. Tú no pondrías un diamante que es perfecto en un anillo de cobre. No lo pondrías allí. Porque la belleza del diamante es tan grande que no puede estar sobre un anillo que no sea proporcional, su belleza no sea proporcional a la belleza del diamante. Y la iglesia tiene el privilegio de portar la gloria del eterno Dios, de representar la gloria de Dios en donde esta iglesia esté. Somos nosotros, por medio de la obra trinitaria de la redención, los portadores de la gloria de Dios. Pero tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Nuestro pecado. Y específicamente, para citar el pasaje que estamos leyendo, nuestro problema es el corazón. Un corazón malo de incredulidad. Ese es nuestro problema. Nosotros hemos sido llamados a portar la gloria de Dios donde nosotros estemos. Pero tú y yo tenemos la tendencia de escuchar nuestro corazón, que nuestro corazón está inclinado a la incredulidad. Ese es nuestro problema. Y porque la iglesia representa la gloria de Dios en esta tierra,
Dios te ha dado a ti el privilegio de ser parte de una iglesia que te discipline y que te disipule y que te aconseje para que recuerdes que tienes que morir a ese corazón incrédulo y vivir para la gloria de tu Señor. Y quisiera que a lo largo de estos minutos tú y yo pudiéramos recordar esta verdad. La iglesia es la representante de la gloria de Dios en esta tierra y por eso debemos discipularnos para cumplir esa meta. Y déjame recordar el contexto de esta porción de la carta a los Hebreos. El autor de Hebreos escribe esta carta porque está animando a sus lectores a recordar la bella obra de Cristo. Cristo, el Dios encarnado. Y a lo largo de los primeros capítulos, el autor de Hebreos tiene como propósito enseñarle a sus oyentes que Cristo es superior a cualquier oficio del antiguo pacto, a cualquier personaje del antiguo pacto. Capítulo 1, versículo 1, ¿quieres acompañarme? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cristo es superior a cualquier profeta del pasado. En el capítulo 2, versículo 14, encuentras nuevamente esta expresión del autor. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Cristo es el que vino realmente a destruir el poder del pecado. No fueron los profetas del pasado, no fue ningún personaje del pasado, fue Cristo. Y desde el versículo 14 hasta el versículo 18 va a hacer ese énfasis el autor de Hebreos. Así que después de mostrar la belleza de la redención a través de la obra de Cristo y cómo Cristo es superior a cualquier personaje del pasado, y mostrarle a estos oyentes que ellos han sido recipientes de ese don, llega al versículo 3, al capítulo 3, y mira el versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, porque Cristo es superior. Ahora te pido que consideres a Cristo, que te ha dado una nueva identidad y te ha hecho participante de un llamamiento celestial. Por favor, escucha esto, dice el autor de Hebreos. Hebreos que están aquí, escuchen que por la obra de Cristo ahora ya son llamados por un llamamiento celestial. Jesús ha vencido la muerte, el pecado, cumpliendo el destino que a ti te correspondía como ser humano pecador. Aquí está el Cristo verdadero. Aquí está el Mesías, el que ha tomado de todo pueblo y de toda nación para ser sus hijos. Los verdaderos descendientes de Abraham no son los hijos de Abraham, sino los hijos del Dios eterno a través de la fe y el arrepentimiento en Cristo Jesús. Y por eso en el capítulo 3, versículo 1 les llama santos. Santos. Y la carta completa va a mostrarles a ellos que ahora que han sido llamados hijos, coherederos con Cristo, ahora ellos tienen una esperanza mucho más elevada que solamente un pedazo de tierra en esta tierra. La promesa que han recibido por medio de la redención no se trata de algo terrenal para esta época. Usted puede ver allí en el capítulo 6, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, ¿qué gustaron ellos? ¿Y gustaron del qué? Don
celestial. No es un don, un sabor terrenal, es un don celestial. Capítulo 11, versículo 16. ¿Qué anhelaban estos? Pero anhelaban una ¿qué? Una mejor patria. ¿Dónde estaba esa patria? Esto es celestial. Capítulo 13, versículo 14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos ¿qué? ¿Qué es lo que están buscando entonces estos que han sido receptores del glorioso evangelio? ¿Una ciudad aquí? No, están buscando algo mejor que eso. Ahora, los creyentes pueden gozar, estos receptores de la carta pueden gozar de la realidad de tener esa esperanza, que no viven para el aquí y para la ahora. Pero mientras llega el cumplimiento de esa promesa, deben seguir luchando. Deben seguir luchando. ¿Luchar contra qué? Volvamos al capítulo 3, versículo 12. Hay una promesa, una mejor ciudad, una ciudad celestial. Y no nos referimos a que nosotros estaremos en el cielo eternamente, en las nubes, sino que Dios hará un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero mientras eso se cumpla, estos oyentes están luchando con algo. Versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Y aquí es donde nosotros vemos entonces que la lucha, mientras esa promesa se cumple, será con el corazón malo de incredulidad. La lucha con el corazón incrédulo y con su pecado es la lucha de todo aquel que ha creído. Y me parece importante señalar que si alguien no es consciente de esa lucha, es porque probablemente nunca la ha tenido. Y si nunca ha tenido esa lucha, es porque nunca ha creído. Pero el verdadero creyente va a luchar y se va a dar cuenta de ese corazón incrédulo que tiende a resistirse a la voz de Dios. Y cuando llegas al versículo 12, entonces encontramos el por qué es necesaria la disciplina de la iglesia. Versículo 12, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortándonos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y este es el primer punto, el porqué de la disciplina y el discipulado. Y nada más tengo 2 puntos. El porqué de la disciplina y del discipulado. Y el texto nos deja ver que el autor está preocupado por estos hermanos. ¿Y cuál es su preocupación? Que estos hermanos sean cautivados por la incredulidad. Que dejen que su corazón dicte lo que ellos hacen, sienten, dicen. Y precisamente va a ser una advertencia, porque el corazón malo de estos hermanos que están recibiendo esta carta no es un corazón exclusivo de ellos, sino que es la tendencia del corazón de todos. De hecho, va a hacer referencia a un salmo, el Salmo capítulo 95, que fue escrito en el tiempo de David. Pero ese salmo está haciendo referencia a una época mucho más atrás, que es la época de Moisés. Así que la preocupación del autor de Hebreos es por estos hermanos que tienen un corazón incrédulo, pero cuando se escribió este salmo al que hace referencia, es una época de miles de años atrás,
Y te das cuenta entonces que el problema es un problema de un corazón que viene por naturaleza desde Génesis 3. Los israelitas al que se hace referencia en los versículos del 7 en adelante, son israelitas que pusieron a prueba al Señor, se resistieron a Él. Y si tú quieres leer la historia al que se hace referencia exactamente, tú puedes ir a Números 14 y leer lo que se relata ahí, donde Israel negó confiar en Dios. Y como resultado de eso, Dios derramó su ira sobre ellos y juró que no entrarían en ese reposo. Y por eso el autor de Hebreos les dice: hermanos, si ustedes son genuinos creyentes, no le van a hacer caso a su corazón incrédulo, sino que van a esperar la promesa de Dios. Y Dios les ha dado un medio para que ese corazón incrédulo no les cautive. ¿Y cuál es el medio? Versículo 13 del capítulo 3. ¿Cuál es el medio? Otros. La exhortación mutua. Hermanos, es necesaria la disciplina, porque ni uno de los que estamos aquí, uno solo aquí, puede decir que no lucha con el corazón engañoso. Tú tienes un corazón, yo tengo un corazón incrédulo que continuamente me engaña. Así que la razón de la disciplina y el discipulado es porque la tendencia de nuestro corazón es ser malo por la incredulidad. Los israelitas fueron incrédulos a pesar de ver la manifestación del glorioso poder de Dios para con ellos. Pero también los receptores de esa carta fueron incrédulos a pesar de recibir la bondad de Dios en Cristo. Y tú puedes ver cómo el autor de Hebreos les va a decir que es el problema de ellos, es su corazón. Mira el capítulo 3, versículo 8. Capítulo 3, versículo 8. No endurezcáis ¿qué? Vuestros corazones. Versículo 10. A causa de lo cual me adusté contra esta congregación y dije: siempre anda vagando en su corazón. Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo. Versículo 15. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuál es el problema entonces? El corazón. Hermano, la disciplina de la iglesia no tiene otro propósito, sino el propósito principal de la disciplina, del discipulado de la iglesia es el corazón. Es el corazón. Nota esto, por favor. La preocupación del autor no es la superficialidad de una acción, sino la profundidad de la incredulidad. Porque el principal problema del creyente no se llama pecado, se llama corazón incrédulo. El problema principal del creyente que está pecando con el robo no es el robo. No es el robo, sino que no cree que su satisfacción no está en los bienes que posee, sino que su satisfacción está en Cristo. Y él no quiere creer eso. No quiere creer eso. Aquel que adultera no quiere creer que su satisfacción está en Cristo, que su plenitud y su gozo está en Cristo, no en el sexo. El problema entonces es que tenemos un corazón incrédulo y por eso necesitamos la disciplina en la iglesia, para que haya una voz que me diga: hermano, no dejes que el engaño de tu corazón te seduzca. Mira la gloria de Cristo. Observa cuán misericordioso y bondadoso es Él. Ven y gózate en quien te debes de gozar y no en los placeres de este mundo. Nuestro corazón engañoso nos hace creer que si no nos dejamos guiar por nuestras propias presuposiciones, entonces no seremos felices. Nuestro corazón nos engaña
porque esa es precisamente su naturaleza. ¿Recuerdas qué dice el profeta Jeremías en el capítulo 19? Engañoso y perverso es. ¿De quién? ¿De quién? De todos, menos el mío. Engañoso y perverso es mi corazón y tu corazón. Y creyentes, todos aquí pasamos por esas luchas. Todos. Y quizá hoy mismo tú estás luchando con escuchar tu corazón incrédulo. ¿Y sabes a quién Dios te ha dado para que esa lucha pueda vencerse? Al que tienes ahí a tu lado. No esperes que baje una legión de ángeles. Escucha la voz de tu hermano que tienes a tu lado. Escucha. A ese instrumento Dios quiere utilizar para que el engaño del pecado, el engaño de tu corazón incrédulo, no endurezca tu corazón. Así que el propósito de la disciplina en la iglesia no es un cambio de conducta, sino es una vida de fe, de creer. Y digo esto porque lamentablemente nosotros pensamos en la disciplina correctiva casi siempre y decimos, mira, ese hermano, mira esa muchacha cómo está, ay no, esa muchacha ya trae novio. O esa, no sé, ese jovencito, o ese señor, ese hermano que está allí en lugares. Y es cierto, eso está mal. Pero no te enfoques en la superficie de una acción. Hay algo más profundo, hay un problema más profundo, no es la acción. Tú puedes ir y decirle, ya no andes allí, pero sigue teniendo un corazón incrédulo. Y es por eso que el propósito de la disciplina no es allí, sino es mucho más profundo que allí. Y permítame ver que el pasaje no solamente nos muestra que el propósito de la disciplina es afectar ese corazón incrédulo, sino vea conmigo, por favor, vamos al pasaje y vamos al versículo 18 y 19. Del capítulo 3. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino aquellos que, ¿qué? Versículo 19, ¿lo podemos leer juntos? ¿Por qué no entraron al reposo? Y el versículo 17 dice, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Con los incrédulos. Y es que el pecado, la acción, solamente da evidencia de lo que hay en nuestro corazón. Tus acciones son la bocina de tus creencias, de lo que tú crees. Y porque la incredulidad es mucho más que los pecados en sí. Es como la fe. Alguien que diga tener fe, dice Santiago, y no tiene obras, no sé si en verdad has creído. Pero igual, el pecado, si una persona persiste en pecar, su problema no es el pecado, es que no está creyendo algo del carácter de Dios. Mi querido hermano, déjame hacer una aplicación aquí. Miembro de esta iglesia, hermano que estás aquí.
o persona que estás aquí como una persona que estás buscando la membresía de esta iglesia, quiero suplicarte que no pases por alto esta exhortación, porque nuestro enfoque como iglesia no es la superficialidad de tus acciones, sino la profundidad de tu corazón que tiende a la incredulidad. Tiende a la incredulidad. Iglesia, cuando tú veas a alguien caer, no entres en crisis porque hizo algo, sino piensa, ¿qué ha dejado de creer mi hermano acerca del carácter de Dios? ¿Qué fue lo que le cegó para no ver la gloria de Dios que le llevó a ser cautivado por ese placer trivial? Padre de familia que estás aquí preocupado por tus hijos, no te enfoques solamente en las acciones de tus hijos. Piensa qué es lo que no han visto de Dios esos hijos, como para no estar extasiados con Dios. Porque cuando tú ves la gloria del eterno Dios en Cristo, quedas asombrado y abrazas eso. Pero también quiero hacer una aplicación a mis oyentes que no han creído en Cristo como Señor y Salvador. Tú que quizás has venido a la iglesia por años, pero que aún no has creído verdaderamente en Cristo. Y aún sigues viviendo tu vida sin someterte verdaderamente a su palabra y dudas que la palabra de Dios sea real. Y te resistes y siempre argumentas aun cuando la palabra de Dios te habla. Hoy te quiero pedir que escuches este mensaje y que escuches esa voz que te dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas más tu corazón. No endurezcas más, no dejes que el engaño de tu corazón te haga creer que estás bien cuando tú sabes. Porque tienes una conciencia que Dios te ha dado que te dice, necesitas escuchar su voz. Hoy te quiero pedir, escucha su voz. Esa voz que te dice que Él te creó por su bondad. Que te dice que Él se ha revelado a ti a través de Cristo. Mostrando su mayor expresión de bondad en esa cruz. Pero también mostrando su mayor expresión de poder al resucitar de entre los muertos. Y ahora, por esa obra, Él te dice que puedes tener la esperanza de una mejor vida, no aquí, sino en una eternidad con Él. Cree en eso. Cree en eso. No dejes que el corazón incrédulo tuyo controle tu vida. Cree. Así que si el enfoque en la vida de la iglesia es el discipulado, porque el discipulado es el que nos permite escuchar la voz de Dios a través de hermanos que me recuerdan la verdad. ¿Cómo debemos hacer eso? ¿Cómo debemos hacer eso? Y quisiera ir al versículo 13 de ahí donde estábamos, y ese es el segundo punto. Pero el versículo 13 nos dice cómo debemos hacerlo. Y después iremos a Mateo capítulo 18. Pero déjenme ver el pasaje del versículo 13, del capítulo 3 de Hebreos. Antes que exhortados los unos a los otros, ¿cuándo? Cada día, entre tanto que se dice hoy. Hermanos, cada cuando necesitas tú y yo, cada cuando necesitamos tú y yo la exhortación. ¿Por qué crees que cada día necesitamos esa exhortación? Porque cada día tú y yo luchamos con ese corazón. El día que tú te levantas es el día que también se levanta ese corazón que tiene la inclinación a no creer. Así que el segundo punto es el cómo de la disciplina. Ahora permítame hablar de la disciplina correctiva. La disciplina correctiva. ¿Cómo debemos de tener este proceso de disciplina correctiva? Y antes de hablar de esta disciplina correctiva,
y de ver el proceso, permítame decir que la disciplina correctiva es el cuidado mutuo de los miembros de la iglesia. Es el cuidado mutuo de los miembros de la iglesia, en el que ofrecemos aliento, consejo, exhortación. Y hermano, Dios ha decidido usarte a ti como instrumento para que su carácter sea formado en la vida de tu hermano. Lo quiero decir nuevamente. Dios ha decidido usarte a ti para que su carácter, su gloria se forme en la vida de tu hermano. Dios pudo haberlo hecho de otra forma. Pudo habernos metido a una maquinaria de producción en serie y todos saldríamos iguales, pero no quiso hacerlo así. Decidió usarte a ti y a mí para ayudar a nuestro hermano a que Cristo sea formado en él. Eso es sorprendente. Porque tú dices, pero yo, de verdad, yo voy a ser un instrumento. Si yo veo tantas áreas en mi vida donde aún no soy como debo de ser, pero Dios quiere usarte a ti. Dios quiere usarte a ti. Y quiero decir esto porque muchas veces nosotros rechazamos el término de animar, de exhortar y de confrontar y sentimos, no, pues es que yo como, y evadimos esa responsabilidad cuando es tu responsabilidad. A nadie más Dios le va a pedir cuenta de esto más que a ti y a mí. Por eso te quiero exhortar a que veas la disciplina correctiva como el cuidado mutuo. El cuidado mutuo, nuestra intención es cuidarnos mutuamente con aliento, consejo y reprensión. Sí es cierto, a nadie de aquí nos gusta ser confrontados, o a alguien sí. Levante su mano para ir todos contra él. ¿A quién le gusta ser confrontado? ¿Quién dice, ay sí, por favor, todos los días necesito que me llamen para confrontarme? A nadie. Pero ¿cuántos de aquí sabemos que eso es necesario? Espero que todos sepamos que eso es necesario. Es necesario. Y debemos hacerlo. Porque nuestro Padre, que no podemos dudar de su amor, nuestro Padre ha decidido disciplinarnos. Y tú puedes ver esto en la misma carta de Hebreos. El Padre a todo al que ama, disciplina. Sí. Así que mi querido oyente, yo quiero pedirte, miembro de la iglesia, no rechaces la disciplina porque no se trata de lastimar, se trata de formar el carácter de Cristo en tu hermano que tienes al lado. ¿Y cómo hacerlo? Ahora permítame ir a Mateo capítulo 18, vayamos por favor, en Mateo capítulo 18 y voy a dar 5 pasos y van a aparecer en las pantallas estos 5 pasos que encontramos en Mateo 18 y también van a aparecer otras porciones de la Escritura, como Hebreos 3:13, Gálatas 6:1, Mateo 18 del 15 al 20, 1 Corintios capítulo 5, 2 de Tesalonicenses capítulo 3, 1 de Timoteo 5 y Tito 3 del 9 al 11. Tú puedes ir en casa a estas porciones y ver cómo Pablo va a exhortar continuamente a los hermanos a hablar. Y muchas veces en algunas referencias, como la de Timoteo, van a hablar de la excomunión y entregar a Satanás a algunos que decían ser creyentes. Así que, ¿cómo hacerlo? Primero, hay 5 pasos que veremos. Mateo capítulo 18, ¿me acompañan? Y vamos a leer del versículo 15 en adelante. Por tanto, si tu hermano peca, sé que algunas versiones no traen el contra ti, pero la Reina Valera dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo.
El Señor Jesús instruye aquí a los cristianos, a esos primeros discípulos y a los apóstoles específicamente, que deben primeramente confrontar amorosamente y humildemente a otros creyentes que han pecado. Confrontar a otros creyentes que han pecado y que están siendo engañados. ¿Por qué? ¿Recuerdan por qué están siendo engañados? Por el corazón incrédulo. Algo están dejando de creer. ¿Y quién es el primer responsable de ayudar a ese hermano? Tú y yo. Hermano, no lo tienes que divulgar con nadie más. Ve tú a hablar con tu hermano y dile: hermano, ¿cómo puedo ayudarte? Porque estoy viendo que hay este pecado. Así que el primer paso es confrontar amorosa y humildemente a otros creyentes que han pecado abiertamente y que han sido engañados por el corazón de incredulidad y el pecado. Segundo paso, si la persona que peca no se arrepiente, debe ser abordada nuevamente. Pero ahora debe ser abordada en presencia de 2 o 3 testigos cristianos que sean maduros. Y déjame decir aquí que esto es muy importante, porque tú no estás llevando personas para que sean tu defensa, sino que estás llevando personas para que te ayuden a ver cómo ayudar a este hermano. No llegas con estas 2 personas no llevan en sus manos otra artillería para atacar al hermano. No, van allí para ver cómo ayudar mejor a este hermano. Porque te das cuenta que quizá tú has dicho algo o te ha faltado algo y tú vas con otros 2 o 3 testigos para ver cómo ayudarle. Y quiero dar una nota de aclaración aquí. Estos 2 o 3 testigos van allí porque quizá tú te estás equivocando en algunas cosas y te puedan decir: Luis, ¿sabes que no es como tú lo estabas pintando? Quizá estabas viendo algo que no deberías ver porque no hay nada. O quizá esas personas te van a decir: sí, hay que seguir ayudando y orando y vamos a hacer un plan para ayudar a nuestro hermano. Y espero que eso sea claro, porque muchas veces hemos entendido que estos 2 o 3 son como mis amigos para que aplastemos ahora a ese hermano. No, son hermanos maduros que la intención que tienen es ayudar a la restauración de este hermano. Número 3. Si después de esta segunda amonestación el hermano sigue sin arrepentirse, es necesario que el que ha cometido ese pecado deba darse a conocer a la iglesia. Mateo 18:17, tú ves eso. Y ahora la iglesia, involucramos a la iglesia públicamente para que los hermanos, toda la iglesia, ¿qué va a hacer la iglesia? ¿Qué debería hacer la iglesia por ese hermano? Que a propósito, el contexto es que capítulo 18, versículos 10 al 14, ¿de qué está hablando? ¿De la oveja perdida? Tenía 100 y se perdió una. ¿Qué hizo el pastor? Fue por la débil. El propósito entonces de llevarlo a la iglesia no es exhibir al hermano para atacar al hermano, es mostrar a la iglesia para que la iglesia vaya, todos vayamos por esa oveja perdida que está siendo engañada por el corazón incrédulo. Hermanos, levantémonos y vamos, oremos. ¿Quién puede ir? ¿Quién puede velar por él? Ya ha ido Juanito, ya ha ido Menganito, fuimos 4 y hablamos con él, pero no nos ha querido escuchar. ¿Alguien más puede intervenir para salvar el alma de nuestro hermano que está siendo engañada por el pecado? No es poner una foto para crucificarlo y decirles: ya no más. No, el deseo de nuestro corazón es que esa alma sea traída nuevamente a los pies de Cristo.
Número 4. Si aún no se arrepiente, el cuarto paso sería expulsar a la persona de la membresía de la iglesia. Porque cabe mencionar, estamos hablando de personas que son miembros de una iglesia. Y por eso la importancia de una membresía de la iglesia formal. Cuando hay un miembro de la iglesia, entonces podemos ejercer esta disciplina, este paso. ¿Para qué? Pues para hacerle ver a nuestro hermano que no es un hermano, que no está cumpliendo el pacto que él y nosotros hicimos juntos, de velar y de dar gloria a Dios y ser representantes de la gloria de Dios. Entonces nosotros decimos, no es un creyente, y le tenemos por gentil y publicano. Y el quinto paso es quizá el más difícil, pero el más redentor. Porque ya dijimos, no es un creyente. ¿Y qué hacemos en el quinto paso? Buscamos intencionalmente, y los miembros de la iglesia deben procurar, ¿qué? ¿Qué debemos de procurar? Compartirle el evangelio. Compartirle el evangelio. Porque ¿qué es lo que nos interesa de él? No es su conducta, es su corazón. Es su corazón incrédulo. Ahora, mientras hacemos todo esto, quiero pedirte que lo hagamos cumpliendo lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6:1. Y esa es la última diapositiva que va a aparecer en la pantalla. ¿Cómo debemos hacerlo? Hermano, recuerda que el cambio del corazón, el problema de nuestro hermano es un corazón. Y tú y yo no tenemos absolutamente nada para cambiar el corazón del hermano. Nada. ¿Quién es el único que puede cambiar el corazón del hermano? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede abrir su entendimiento y hacerle ver la condición de su corazón y decir, oh, sí es cierto, estoy pecando, no me había dado cuenta. Pero no creas que por tus palabras y tu argumentación teológica o tu conocimiento y experiencia de tantos años va a ser suficiente. No, necesitas depender completamente del Espíritu Santo para atraer el corazón de ese hermano. Dependencia, mansedumbre. Tú, al igual que tu hermano, tienes áreas en las que debes seguir creciendo. No llegues con aires de te voy a arreglar, hermano, sino considera que es un hermano en proceso de santificación, igual que tú y igual que yo, porque nadie aquí ha llegado donde debe de estar. Todos estamos en un proceso, y considero a mi hermano que está luchando en áreas donde yo también seguramente batallé, u otras áreas donde necesito seguir creciendo. Ten mansedumbre. Y quiero decirles esto porque muchas veces los líderes podríamos tener esa tendencia. Pero hermanos, somos santos que estamos siendo santificados. Estamos en proceso. Esposos, esposas, tú no eres el Espíritu Santo. Depende del Espíritu Santo. Ora por tu esposo. Igualmente, padres. Y por último, humildad. Trabaja y esfuérzate por no manifestar arrogancia, sino un espíritu humilde. Es tan fácil que cuando el hermano no reconoce su pecado, comienzas a sentir aquí unas, no sé si todos lo sentimos o solamente yo que soy muy pecador, pero cuando confrontas a un hermano con mansedumbre, con dependencia del Espíritu Santo, y la persona te dice, no creo que estoy bien, y yo creo que estoy bien. ¿Sientes aquí algo?
Tú dices, es que no, tú debes de... No, con humildad, con humildad y con paciencia. Quiero ir concluyendo citando a un pastor del siglo XIX que se llamó Ezequiel Harvey. Dice así: una disciplina bíblica administrada con ternura y fidelidad es una de las acciones más trascendentes para el bienestar de la iglesia. Es probable que no haya otra causa con tanta potencia para mal en las iglesias como la negligencia general de la verdadera disciplina eclesiástica. Es una de las cosas más trascendentes para el bienestar de la iglesia. Y si lo dejamos de hacer, es una de las cosas más nocivas para la iglesia. Practicamos la disciplina en la iglesia por el bien de los individuos que están siendo cautivados por el pecado, porque la disciplina es amor hacia el pecador. Practicamos la disciplina por el bien de los no creyentes, pero principalmente practicamos la disciplina por el bien de la gloria de Dios. Lo hacemos por la gloria del nombre de Cristo. Si pensamos de Cristo como un diamante precioso, nosotros, los portadores del diamante de la gloria de Cristo, debemos reflejar también la belleza de esa gloria. Y para eso Dios te ha dado hermanos que te van a ayudar a formar esa belleza. Así que, mi querida iglesia, cuando vivimos como iglesia en santidad, es entonces que el mundo podrá ver lo bello de la santidad y de la gloria de Dios. Así que quiero animarte que hoy recuerdes que la iglesia es la representante de la gloria de Dios en esta tierra. Y por eso tú y yo debemos discipularnos, disciplinarnos, aconsejarnos para cumplir esa meta. Señor, te damos gracias porque nos dejas ver cuán importante es que nosotros nos exhortemos en amor. No se trata de pelear, no se trata de aplastar, se trata de edificar a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a recordar que nuestra responsabilidad es velar comunitariamente por el bien del uno y del otro. Velar por el bien espiritual. No se trata de la superficie de una acción, sino se trata de un problema del corazón. Señor, que nuestro enfoque en la disciplina no sea solo la acción, sino que nos ayudemos mutuamente a ver la profundidad de nuestro corazón. Gracias te damos por hacernos parte de una iglesia. Pero quiero pedirte por aquellos que no son parte de una iglesia y que necesitan ser parte de una iglesia para conocer la belleza de tu gloria y recibir el apoyo para reflejar tu gloria. Pido por ellos. Atráeles hacia ti. Sálvales por tu gracia y dales el privilegio de disfrutar el medio de tu gracia que es tu iglesia para su santificación.